En esta lección de Ven Sígueme de Escuela Dominical, queremos hacer un homenaje a todas las mujeres de Sión, a todas las damas elegidas, madres, madres solteras, madre cabeza de familia, viudas, separadas, solteras, abuelas, tías, primas, hermanas. Que el Señor las bendiga y les permita estar con nosotros siempre, como las damas elegidas que son. En esta clase de escuela dominical veremos cómo el Señor da una importancia de preeminencia a las familias en Sión. Veremos cómo el Señor da revelación para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, o su voz llega a todos nosotros. Y veremos lo importante que es la labor de la mujer en la obra de Sión. Bienvenidos a la Escuela Dominical, a su clase de Escuela Dominical, con sus hermanos y servidores Walter Posada y Luis Calqui. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. José, ¿qué quiso decir el Señor en la revelación con una dama elegida? ¿Se refería a ti? Tú, Emma, eres una mujer de gran valor. A veces lo dudo. Todos piensan que soy fuerte. No me siento fuerte. ¿Nos ha abandonado Dios? Dios no se llevará a otro de mis hijos. Promételo. Emma es fuerte, madre. Ser fuerte puede causar gran soledad. Emma, el Señor me va a dejar descansar por un tiempo. Pase lo que pase, el Señor es parte de ello. ¿No te has preguntado si nos pide demasiado? Muy bien, querido Luis Calquín, nuestro coanfitrión y maestro de Central de las Escrituras, gracias por estar con nosotros un domingo más, una semana más en esta clase de Ven Sígueme. Así es, y seguimos avanzando y yo sigo disfrutando de estas maravillosas enseñanzas que nos han abierto nuestra mente, nuestro corazón, fundamentalmente de tanto conocimiento, de tanto amor que recibimos de lo alto. A veces uno dice las revelaciones que contienen. Yo siempre he dicho mucho amor de Dios a nosotros. Y como dijimos al principio de Doctrina y Convenio, cada vez que leamos una sección de Doctrina y Convenio, escuchemos la voz del Salvador. Yo creo que eso va a ser muy bueno, Walter, y ojalá que hoy día, en estos capítulos que tenemos para revisar, podamos efectivamente escuchar la voz del Señor. Bueno, y hoy vamos a tratar un tema, Luis, bien interesante, y en algún momento una de las personas que recibe una de estas secciones como revelación directa se le conoce como una dama elegida. Para mí es todo un honor. Cuando tenemos invitados aquí, Luis, pues nos regocijamos. Yo diría una niña elegida, una joven elegida, una hija elegida. Una hija elegida, creo que por mí, pero también por mi Padre Celestial. Le damos la bienvenida a Liz Posada, que nos acompaña el día de hoy. Hola, hola. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con 2 de los testigos de las clases online. Muy feliz de acompañarlos el día de hoy con este tema tan sabroso que vamos a tener espiritualmente hablando. Así que, bueno, emocionada de empezar el día de hoy con esta clase, Ilicito. Muchas gracias. Gracias, Liz, por estar con nosotros. Y como lo dije en la intro de esta lección de Ven Sígueme, pues el Señor, Luis, a veces da revelación a uno, directo a uno. Pero encontramos o partimos este estudio con una revelación que es para 5 personas, ¿sí? En unos cortos versículos el Señor dice,
Y hablándolo así coloquialmente, como lo diríamos en nuestros países, vamos a tomar varios pájaros y con un solo tiro vamos a dar una instrucción poderosa. Y entonces encontramos una serie de hombres prominentes aquí que reciben revelación, Luis. Bueno, tal cual, me encanta esto porque primero el Señor, bueno, el hecho de tener la seguridad de que las revelaciones que se dan aquí, incluso nosotros podríamos poner nuestros nombres. ¿Cuántas veces hemos hecho ese ejercicio de poner nuestros nombres cuando se menciona a una persona en particular? Siempre he dicho, el Señor muchas veces tiene que decirnos las mismas cosas a muchas personas. Entonces aquí hay una muestra clara. 5 personas que para ustedes son muy familiares. Me refiero a Hiram Smith, Oliverio Cowdery, Samuel Smith, José Smith padre y Joseph Knight. Joseph Knight, de la familia esta que fueron muy colaboradores en todo el proceso previo y durante la traducción del libro de Mormón a José Smith. Y quiero contarles algo familiar, algo que en esta semana me he enterado y que me ha llenado el corazón. Cuando hablé con mi familia que estábamos preparando estas clases, una de mis nueras me mandó este screenshot que ustedes están viendo en la pantalla. Ella, la que ustedes ven ahí, mi querida Shyler, bueno, la foto no está, pero está su nombre, si vamos subiendo, vamos a encontrar a mi papá, Michael, y después a la abuela, y así sucesivamente, 2, 3, 4, 5, 6, y en la 7ª generación, ustedes se van a encontrar con un personaje, me decía ella, que para usted es muy familiar, y me refiero a Joseph Knight. Y justamente, él es una de las personas que recibe esta revelación en la sección 23. Así que puedo decir con mucha alegría que tengo una nuera que desciende de esta maravillosa familia, que muchas veces he hablado de ella y nunca me había imaginado que alguno de sus descendientes finalmente iba a ser parte de mi familia. Walter. Bueno, entonces estamos todos muy cerca, estamos a un tiro de piedra de los protagonistas de la restauración del Evangelio cuando está en sus inicios. Y ahora, hermanos, piensen en esto que nos acaba de mostrar Luis y Liz. Podría decirse que de aquí a mañana algunos nietos, tal vez, algunos bisnietos digan, mi abuela Liz Posada, ¿sí? Mi bisabuelo, mi tatarabuelo Luis Calkin, ¿sí? Mi bisabuelo Walter Posada, ustedes, hermanos, ¿se hablará de nosotros como parte de la restauración? Bueno, creo que el libro de la vida está escrito para que nosotros coloquemos nuestros nombres ahí si también somos fieles y permanecemos. Liz, esta sección empieza con algo interesante. Esta sección 23 se le dice a Oliver, cuídate del orgullo, no sea que entres en tentación. ¿Algún comentario inicial sobre este primer versículo? Bueno, este versículo me fascina porque hace un tiempo yo hablaba contigo especialmente, hablaba del hecho de dónde venían las acciones malas que nosotros cometíamos, ¿no? Y yo personalmente llegaba a la conclusión de que generalmente todo viene porque hay orgullo en nuestro corazón. La iniquidad empieza a florecer de nosotros porque empieza a haber orgullo. Si no hubiera orgullo, pues entonces estaríamos bien, vamos por un buen camino. Cuando no hay orgullo, nosotros vamos notando el avance. Ahora, estas personas realmente estaban buscando una respuesta para saber qué debemos hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esto tan grandioso a lo que se nos invitó? Y me encanta este primer versículo porque definitivamente le dice a Oliver lo que él tiene que hacer y es dejar su orgullo al lado. Con esto me di cuenta que el Señor, cuando nos da una instrucción específica, si bien es para el momento, también es una instrucción que nosotros debemos tomar a lo largo del tiempo. También es una instrucción que debemos llevar con nosotros, no solo aquí, sino para más adelante. ¿Por qué? Porque 8 años después de esta revelación, Oliver se alejaría de la iglesia. ¿Por qué? Por causa de su orgullo.
Oliver ya estaba pensando, y lo vimos en secciones anteriores, estaba pensando que el profeta no era tan capacitado para ser el profeta y que tal vez él hubiera sido una mejor opción. Entonces el Señor le habla claro, cuidado con tu orgullo, Oliver, ¿sí? Porque ahora y más adelante te puede jugar una mala pasada. Entonces, bueno, al menos por este inicio, Oliver lo acepta de una muy buena manera y trata de cambiar. Pero me gusta esto. Lo que el Señor me dice ahora me sirve para ahora, pero es algo que tengo que mantener durante el tiempo, porque después me puedo volver a fallar a mi hombre natural, ¿no? ¿Qué Hay piensas? hay una dualidad ahí del concepto, ¿no? De lo que nos estás enseñando, Liz. Y es que el Señor finalmente lo que nos habla ahora puede tener un efecto ya de experiencia en profetas o personas del pasado, en nosotros en el presente y en nuestra vida y en nuestras generaciones hacia el futuro. Luis, me encanta aquí que el versículo y casi todos los versículos con cada protagonista dice unas pocas palabras, hay unas palabras, unas palabras. El Señor no tiene que decir mucho cuando no quiere decir mucho, sino como dijo Liz, es asertivo. Dice lo que tiene que decir o más bien lo que nosotros necesitamos que Él nos diga. Absolutamente. Bueno, me encanta lo que acaba de decir Liz y también el Señor sabe exactamente nuestros pensamientos y nuestras potencialidades y nuestras debilidades. Por lo tanto, parece ser que el Señor ha estado siempre queriendo tratar de que nosotros hagamos las cosas correctas, específicamente con Oliver Cowdery. Ahora, Hiram, en el versículo 3, él es uno de mis personajes favoritos, siempre lo he manifestado. Este hermano mayor del profeta. En esta sección, yo creo que he ocupado el versículo 3 probablemente más veces de lo que ustedes piensan. Porque cuando las personas se consagran en la iglesia, en su llamamiento, cuando son fieles, cuando incluso han dejado, especialmente aquí, si al final del versículo 3 dice, por tanto tu deber es para con la iglesia para siempre. O sea, hay un compromiso que se le da a él y fíjense cómo él cumple ese llamamiento. O sea, al final incluso es martirizado con su hermano en ese lugar en Carthage. Pero la última parte es la que yo quiero decirle a todos los hermanos que están en este minuto conectados. Cada sacrificio que se hace, cada labor que tenemos que hacer con nuestros llamamientos o en nuestra labor en la iglesia, no olviden que siempre no tan solo nosotros seremos bendecidos, sino que también nuestras familias. ¿Quieren que sus familias sean bendecidas? ¿Quieren que su esposa sea bendecida? ¿Quieren que sus hijos sean bendecidos? Por lo tanto, en este versículo nos da la clave para que ellos también puedan ser bendecidos. Y esto dice al final del versículo 3, a causa de tu familia. Y la palabra es, qué consolador es saber que cualquier sacrificio que nosotros hagamos finalmente va a repercutir incluso en esos hijos. A veces podrían hasta estar fuera de la iglesia, a lo mejor haciendo cosas que de repente nosotros no queremos, pero ellos van a ser recordados por el servicio y el sacrificio que nosotros estamos haciendo. Qué hermosa enseñanza. Y hablamos también en la intro de la clase, ¿no? La familia es importante en todas estas revelaciones y seguramente vamos a hablar más de familia. Creo que todos podríamos tomar esas características de Hiram y bendecir a nuestras familias por medio de nuestra propia obediencia. Liz. Sí, hay algo que me encanta de esto y es que a 4 de los 5 personajes que están acá, el Señor tiene algo bien curioso y es que les menciona al inicio de su declaración hacia ellos, les menciona, porque tú tampoco estás bajo condenación, ¿sí? Me imagino la preocupación de estos hombres al decir, wow, esta es una carga gigante en nuestros hombros, tenemos que llevar la palabra del Señor a otro nivel, ¿sí? Tenemos que restaurar esta iglesia, tenemos que traer almas, tenemos que convertir a las personas, pero al mismo tiempo convertirnos a nosotros mismos y no dejar que nuestras tentaciones nos opaquen. Y entonces me imagino lo cariñoso y lo confortante que habrá sido recibir estas revelaciones para ellos y que el Señor haya empezado con
tampoco estás bajo condenación. Sí, tranquilo, sigue adelante. Hemos visto durante todas estas revelaciones que el Señor todo el tiempo nos está diciendo esto. Has cometido errores. No obstante, sigue adelante, yo te perdono. ¿Sí? Creo que aquí nos vemos reflejado cada uno de nosotros en este llamado. El Señor cuando nos llama a un llamamiento, a una invitación, nos llama a participar de algo, siempre nos está diciendo esto. Cuando Él nos llama, es precisamente por esto. No estás bajo condenación. Aún hay oportunidad. Una y mil las que desees. Hay todavía oportunidad porque todavía estás aquí en la tierra. ¿Sí? Esto me parece algo muy curioso que pude notar mientras estaba leyendo y recapacité y dije, bueno, ¿por qué el Señor se tomó el tiempo de todas las cosas que les podía decir que hubieran sido fundamentales también? ¿Por qué se toma el tiempo de decirles, tú tampoco estás bajo condenación? ¿Sí? Y aquí me encanta ver este ejemplo que ustedes nombran de Jairo, porque él realmente no estaba bajo condenación. Más adelante iba a ser lo mismo que su padre, un patriarca. ¿Sí? Un estandarte para su familia, tal y como lo fue su padre, como lo iba a ser, como lo fue su hermano Alvin, ¿sí? Como lo fue su madre Lucy, como lo fue ahora su hermano José, y ahora él lo va a hacer también. Entonces eso me parece algo muy, muy maravilloso. No estás bajo condenación, nosotros tampoco lo estamos, y es momento de levantarnos y brillar, ¿no? Dice la canción del PFJ, dice así. Walter, solamente un concepto, aprovechando lo que mencionó Liz, y este Jairo, pensando en las palabras finales que yo les acabo de comentar, y esto a causa de tu familia, no es extraño que el hijo y el nieto llegaron a ser profetas, videntes y reveladores, presidentes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No es una coincidencia. Estamos hablando de Joseph Smith y de Joseph Fielding Smith, ¿no? Que llegaron a ser presidentes de la iglesia sobre esa misma línea de familia de Jairo. Sí, esa línea del sacerdocio patriarcal, digámoslo así, en ese concepto, podríamos decirlo, no se pierde, ¿sí? En Jairo Smith. Así que yo digo, pues esta sección es muy similar, Luis, a la sección que vimos cuando vimos la clase con Christopher Coleman de la sección 19, que es un mensaje de misericordia, ¿sí? Este es un mensaje de misericordia. No estás bajo condenación, pero Señor, ¿y por qué razón no estoy bajo condenación? Porque yo estoy para pagar todo lo que tú haces, porque estás tratando de ser fiel a mí, estás tratando de arrepentirte. Entonces yo tengo una justicia, una justificación sobre todos tus pecados. Eso que tanto te gusta a ti, Luis, hablar de la justificación, que ahora vamos a ver seguramente en la sección 24 también. Y en la sección 20, versículo 30, que la vimos anteriormente, claro, porque sabemos que la justificación de Cristo es justa y verdadera, y no hay otra. La autojustificación no sirve, porque saca a Cristo del escenario. Extraordinario. Excelente. La ecuación espiritual, de la matemática espiritual, en esa suma, resta, multiplicación celestial, ninguna operación matemática puede estar lejana, ni siquiera sin la presencia de ese ser maravilloso que es nuestro Salvador Jesucristo. Liz, ¿ibas a decir algo? Sí, no, me encanta. Gracias, Luisito, por ese nuevo aprendizaje que me diste de la justificación a la manera de Cristo, ¿no? Y eso me encanta. Todas las cosas siempre las podemos dirigir hacia Cristo. No hay nada que no se pueda llevar a Él. Nada, 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 nada. Y eso me fascina. Ahora, si continuáramos, versículo 5, pues se le habla aquí a Joseph, padre, también se le dice que no está bajo condenación, que siga adelante fortaleciendo pues a la iglesia. Claro está, pues seguramente este hombre, yo pienso también en este padre tan capaz, ¿no? Tan dejando las etiquetas de un lado, ¿sí? Si bien su hijo realmente estaba haciendo una locura para los ojos de cualquiera que lo viera, pero su padre confiaba en aquel que él había criado, ¿sí? José Smith necesitaba una base así de fuerte en sus padres para no decaer.
ahí veo yo la importancia de los padres y cómo el Señor hace que un buen padre permanezca al lado de un buen hijo, ¿sí? Y lo siga guiando aún hasta los días de su adultez. Porque aquí José Smith era el principal, ¿no? Era el personaje principal de la historia, ¿sí? El actor principal. Pero su padre estaba al lado apoyándolo. Y eso hace un buen padre y una madre. Esos personajes de reparto que un buen maestro por ahí menciona como el síndrome de Chiblón, ¿sí? Entonces, Joseph Smith padre, o Joseph Smith padre, es como un chiblón, ¿no? No se menciona mucho. Y de hecho, Luis y Liz Posada, aquí hay algo interesante. A mí esto me emociona porque en alguna oportunidad El Salvador se para frente a los fariseos y ellos le dicen, ¿eres tú más grande que nuestro padre Abraham? Y él les dice, y por eso tratan de apedrearlo, ¿no? Él les dice, antes que Abraham, yo soy, refiriéndose a un término que se utilizaba para nombrar a Jehová. Los judíos evitaban utilizar ese término yo soy, utilizaban otros términos como Adonai, que significaba Señor, para evitar decir yo soy. Pero Jesucristo dice, yo soy más grande que su padre Abraham, yo soy. En este caso, es increíble cómo los hijos, Luis, y tú lo sabes, Luis todavía no está en esa etapa, pero Luis, tú y yo estamos y ya vamos pasando esa etapa de hijos y padres, cómo los hijos a veces llegan a convertirse en padres y en tutores y enseñan grandes cosas y grandes verdades. Amo la humildad de José Smith padre, de dejarse guiar por su hijo. No, yo soy tu padre, no, tú eres el profeta y eso es superior. No, espectacular. A mí, así como a ti, me emociona. Yo cuando hablo de la familia Smith, y vamos a seguir hablando en los siguientes capítulos que vienen, y la razón por la cual Liz está aquí con nosotros tiene una razón de ser. Vamos a llegar a un lugar donde quién más que una mujer puede ser protagonista de estas secciones. Y dentro de estas secciones, especialmente la 25 que ya vamos a tocar, también la figura del padre y de la madre de José Smith son también protagónicas. Quiero que me recuerde cuando lleguemos ahí porque quiero hacer un comentario con respecto a los padres de José Smith. Y para qué decir los demás hermanos, Alvin que se fue muy temprano, en realidad personas que fueron una bendición para nuestro amado profeta. Y solo como un paréntesis, Liz y Luis Calkin, y hermanos y hermanas, yo creo que la muerte de Alvin se convirtió en toda una bendición para la restauración del Evangelio. Su no presencia, o más bien su presencia terrenal y temporal de la familia Smith, hace que se planteen tantas preguntas, tantas inquietudes del alma que finalmente llevan a la revelación. Solo quería dejar ese paréntesis ahí. Maravillosos. Yo estaba pensando, perdón, cuando ustedes estaban hablando, se me vino el pensamiento y dije, wow, cuántas cosas no hubiera podido hacer Alvin si hubiera estado con vida. Y entonces ahí vino el pensamiento de no, espera, es que su propósito era más grande, nos abrió las puertas a lo que hay más allá de lo que vemos aquí, ¿sí? Entonces es impresionante ver cómo esta familia era una familia fundamentada en Dios, ¿no? Desde los padres hasta los hijos. No se nos habla mucho de las hermanas de José, pero definitivamente debían ser unas muy buenas mujeres, porque en ningún lado se escribe que fueron malas, ¿sí? Entonces eso ya nos dice que debieron haber sido unas muy buenas jovencitas, unas muy buenas madres, que también seguían a Dios. No sabemos cómo, pero me encanta el hecho de que esta era una familia grandiosa. Interesante cómo se ordenan estas revelaciones. Yo a veces pienso, imagínense, tiene que haber habido una reunión de correlación en los cielos, no sé, con Jesucristo, con todo, con Juan el Bautista, con Pedro, Santiago y Juan, todas las personas que tenían que venir a dar las diferentes llaves, y tiene que haber habido una reunión espectacular. Entonces vamos a hacer esto primero, después tú vas a ir, le vas a hacer esto otro, después tienes que ir tú, y ahí vamos a ir armando esto porque tenemos que comenzar esto de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y se ordena de una manera tan extraordinaria. Y aquí, por ejemplo, ya estuvimos con la sección 23 y pasando a la 24, 25, 26, prácticamente pasan a ser revelaciones para fortalecer a José Smith y Oliverio Cowdery, y que empiezan ellos de alguna manera a tener que recordar, mirar un poquito hacia atrás y decir, mira todo lo que hemos sido ayudados
Mira cómo el Señor nos ha cuidado. Mira lo que ha pasado con esto. Y revelación tras revelación. Ese ejercicio yo creo que también para nosotros es muy importante hacerlo. Cuando estemos en el día a día, nos levantemos por la mañana y a veces pensamos que no tenemos ni siquiera fuerzas para levantarnos, pensemos en lo misericordioso que ha sido nuestro Padre Celestial con todo lo que nos ha dado. Miremos a nuestro alrededor, miremos a nuestra familia, miremos nuestra salud. A veces uno dice, bueno, yo estoy enfermo. Bueno, pero está. A la otra vez conversaba con una persona de mucha edad y a veces miramos a las personas de mucha edad con un poquito de tristeza, como diciendo, ya no se puede mover como quería o quizás se le olvidan algunas cosas. Y esta persona de mucha edad dijo, el ser viejo es un privilegio que no les ha tocado a vivir a muchos, entendiendo de que una vida prolongada es un privilegio de pocos. Entonces hay mucha gente que se ha ido temprano, por lo tanto no miremos las edades más avanzadas como con algo de tristeza, como un dejo de tristeza, sino que por el contrario, qué maravilloso que el Señor nos tenga y que podamos seguir aprendiendo. No olvidemos las maravillosas cosas que el Señor nos ha dado ayer, antes de ayer, el año pasado, y esto es lo que exactamente en la sección 24 comienza el Señor a decirle a José Smith y a Oliverio Cowdery, que no olviden cómo el Señor ha sido misericordioso con ellos. Bueno, entonces solo digo, no me miren con tristeza, porque cada vez me estoy volviendo más viejo. No me miren con tristeza, mírenme como alguien privilegiado, queridos hermanos y hermanas. Y solo para volver un momentito, hay un registro histórico, incluso creo que lo presentamos aquí en una intro, Luis, en una clase, donde el mismo papá de José Smith, ya casi en el lecho de su muerte, le pregunta al profeta José Smith, ¿veré a Alvin al morir? Y José le testifica que sí lo verá, que nos veremos todos, dice él. Estas revelaciones me llenan de fuerza familiar. Bueno, ahí pasa esto, se organiza la iglesia y dice el epígrafe de la revelación de la sección 24, no habían pasado, dice, todavía no habían pasado 4 meses desde la organización de la iglesia y ya se había intensificado la persecución. ¿Sí? O sea, esto no es como ya, nos organizamos, pam, 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 estacas, barrios, ramas, misiones, ya creció la iglesia. No, esto pasó por un momento sumamente crítico. De hecho, podría decirse que en el comienzo de la iglesia Liz, la iglesia se dirigió a través de familias, la familia Smith, la familia Whitmer y la familia Knight, que tú mencionaste, Luis, que ya tienes vena por ahí genealógica. ¿Sí? En 3 familias, en diferentes lugares, literalmente la iglesia se administraba con el poder que esas 3 familias tenían. Entremos a la sección 24. Sí, bueno, yo quisiera dar un pequeño contexto porque cuando llegamos a la sección 24 vemos que el Señor está siendo muy consolador con Oliver y con José y decimos, bueno, pero ¿qué sucedió, no? ¿Qué pasó? Pues sí, están teniendo problemas, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues resulta que cuando se le da esta revelación a Joseph Knight en el capítulo 23, ahí se le dice, por lo cual debes orar vocalmente ante el mundo, así como en secreto, y con tu familia entre tus amigos, y unirte a la iglesia verdadera. Pues para ese momento, Joseph Knight no era miembro de la iglesia. Entonces, se une a la iglesia. ¿Pero qué sucede? Y es lo siguiente. Ocurre algo que hace que la iglesia tenga más atención. Y es que cuando le dice a Joseph Knight, ora vocalmente ante el mundo, no, así como en secreto, pues resulta que esto se refiere también al hijo de él, Newell, ¿sí? A quien se le pide en una reunión en Colesville que, por favor, ore vocalmente. ¿Qué dice Newell? Dice, no, mira, yo paso. Yo no quiero. Como todo joven, ¿no? Que a veces es un poco rebelde, no, mira, yo no voy a orar ahorita en este momento. Yo mejor lo hago en secreto. Así que él se va lejos a un espacio como un campo y lo que pasa es que mientras orando, ¿sí? Llega un espíritu malo y lo ataca.
Vuelve Newell a su casa muy mal, sintiéndose mal, pide que llamen a José. José va, reprende este espíritu y muchas personas ven esto. Entonces, ¿qué pasa? José llama esto como uno de los primeros milagros de la iglesia. Entonces empiezan a llegar muchas personas interesadas, pero también muchas personas en oposición y asimismo muchos bautismos. Es más, acá es donde empieza el bautismo de Emma Smith, ¿sí? Hasta este punto. Y eso nos va a ayudar para la sección 25, porque vamos a ver lo que gracias a su bautismo el Señor ahora le va a pedir a ella. Y luego entonces vemos después de eso que José Smith es arrestado 2 veces. Entonces empieza a haber una cantidad de conflictos. Bueno, pero estábamos teniendo muchos bautismos, pero hicimos nuestro primer milagro, wow, estábamos logrando, mi esposa se bautiza Joseph Knight, su familia, más gente. Y ahora empieza la gente a atacarnos. Baja. Y entonces llega la sección 24, ¿sí? Donde vemos cómo el Señor los acobija nuevamente. Y dice Liz, con todo eso que nos enseñas ahí, dice en el epígrafe también, las 3 revelaciones que siguen se dieron en esa ocasión para fortalecerlos, animarlos e instruirlos, Luis. Esa historia, el primer milagro que se reconoce con esta familia, no tan solo ayudó a él, sino que ayudó a toda la familia. Y claro, siempre cuando hay alegrías y buenas noticias, Satanás comienza a hacer su trabajo y comenzó también él a recibir mucha oposición. De hecho, tanto el bautismo como la confirmación de Emma se vio nublado de mucha gente que estuvo, nosotros en Chile decimos, funando ese evento, no sé cómo le llamarán, pero vinieron personas que incluso llegaron a ser hasta 50 personas afuera de la casa cuando estaban listas para confirmar a Emma y no lo pudieron hacer. Y después llevaron preso a José, obviamente por las acusaciones falsas, y después que todo eso pasó, finalmente ella pudo recibir el don del Espíritu Santo, pero me imagino que Satanás y los mejores colaboradores tienen que haber estado impidiendo de que esa maravillosa experiencia de la esposa del profeta se viera nublada, pero afortunadamente eso no ocurrió y claro, cuando uno ve este tipo de revelaciones que ayudan a fortalecer, y vuelvo a insistir, en esta revelación el Señor trata de que ellos recuerden en todos los momentos que Dios ha estado con ellos. Eso es lo que yo quería decir al principio. Cuando estemos en complicaciones, cuando estemos nosotros pasando por pruebas, recordemos las buenas experiencias que hemos tenido. Recordemos cuando el Espíritu ha testificado en nuestro corazón de que estas cosas son verdaderas. No nos concentremos en el problema y las situaciones que estamos viviendo ahora, sino que recordemos las cosas que nos ayuden a que el corazón esté alegre, agradecido. Y eso es fundamental. Y eso es lo que pasa aquí en estas secciones, Walter. Bueno, el Salvador mismo le dice a sus apóstoles, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré, ¿cierto? Él los recordará, ¿sí? Una de las funciones principales eso está por allá en Juan 14:26, ¿cierto, Luis? Esa escritura que estoy citando ahí. Y si me corrigen, si no es así, pero esa es una de las funciones primordiales del Espíritu Santo, recordar. Hermanos, debemos recordar siempre las experiencias espirituales positivas y edificantes que tenemos en nuestras vidas, porque las experiencias espirituales lo que hacen, Liz, es ir como dándole vitaminas, ¿sí? Una tras otra al testimonio y lo hacen crecer como un gran árbol. Una persona que no tiene esos sentimientos, esos momentos espirituales, pues no puede decir que su testimonio está fincado, está fuera. Ahora, voy a leer este versículo, Luis, y te vas a enamorar de este versículo, porque yo sé que tú eres apasionado, como ya lo dije, de este tema. Porque hay algunas personas que tal vez pensamos, bueno, es que yo cometí este pecado porque es que, ¿sí? O sea, siempre queremos dar una razón que nos justifique. Versículo 2. No obstante, no hay justificación para tus transgresiones, pero ve y no peques más. Luis. Inmediatamente después de eso, viene la forma como nosotros nos podemos desprender de esa falsa justificación que queremos autojustificarnos.
¿Cuál sería eso? Y esto va para todos, no tan solo para José Smith y Oliverio Cowdery. Magnifica tu oficio. Yo lo diría, si a ustedes les ha tocado ser una maestra o un maestro, magnifiquen su oficio. Si tienen el sacerdocio, magnifiquen su oficio. Si tienen un llamamiento en la primaria, en la sociedad de socorro, magnifiquen esa asignación. En el vocabulario nunca decimos magnifiquen el sacerdocio, porque el sacerdocio no puede ser magnificado, ya grande. Es magnificado sí el oficio. Eso sí que puede ser agrandado cada día. Les comentaba yo en clases anteriores, o no sé si fue en un club de lectura con Walter, que nuestros llamamientos son las trincheras de la guerra que tenemos desde el concilio de los cielos. Satanás está pero muy animado en pegarnos un par de balazos, y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de tener su propia trinchera para cubrirse de todos los embates de Satanás. Y esa trinchera se llaman los llamamientos que el obispo nos invita a participar. A veces queremos salir de nuestra trinchera y meternos en la trinchera de al lado. Como consejero queremos ser muy buenos presidentes, o como secretario queremos ser muy buenos consejeros. Pero quédense en su trinchera, porque en el momento que se cambian es probable que algún balazo les puede llegar. O sea, yo te hago una pregunta, Liz, a ti, porque me surge esta pregunta de todo esto que Luis nos acaba de decir, esto de las trincheras y lo que es el llamamiento. ¿Será que a esto se refiere el Señor cuando dice también en el Nuevo Testamento, ya hablándole al pueblo de Israel, porque quien pierda su vida en mí la hallará? ¿Y cómo es esto entonces? O sea, si yo tengo problemas o si yo tengo dificultades, entonces me debo refugiar en mi llamamiento y debo tener ese oficio, digámoslo así, esa asignación, porque aquí dice, magnifica tu oficio, o sea, lo que se te llamó a hacer. Entonces debo tenerlo como un gran tesoro en mi vida. Sí, y es que esa pregunta se responde con el versículo 1. Porque cuando nosotros estamos en problemas, ¿sí?, y nos refugiamos en lo que hemos sido llamados a ser como que es hijos de Dios, eso es el llamamiento más importante que tenemos, ser hijos de Dios. Cuando nos refugiamos en eso, entonces sucede lo que dice en el versículo 1 en una parte. Dice, y te he elevado de tus aflicciones y te he aconsejado. Cuando llegan esos momentos, Dios no nos dice, ¿sabes? Te quito todas tus aflicciones. No, Él dice, te he elevado. Básicamente te he sujetado, te he sostenido para que sobrevivas. Y entonces me encanta esto porque la oposición es parte de la naturaleza humana, ¿sí? Es parte de lo que nosotros vivimos. Y la reacción más natural a esto es rendirse. Estas personas estaban siendo muy probadas, con cosas complicadas, pero tomaron la decisión de no rendirse. Siguieron avanzando. Y entonces es aquí, viendo este versículo, que Dios les dice, los he elevado. Y ahí creo que entonces entendemos mucho más el por qué se les llamó a estas personas a restaurar la iglesia. Ellos no eran la clase de personas que se rendían delante de la oposición. Ellos son la clase de personas que luchan para salir adelante, y esa es una característica fundamental de Jesucristo. Lucha para salir adelante. Y entonces, ¿qué sucede? Encontramos en el versículo 2 un recordatorio dulce donde dice, ¿sabes? Christopher, Joseph, tú que estás leyendo esto, con Dios todo es posible. Con Él encontraremos dificultad, pero con Dios todo es posible, porque Él nos elevará donde sea el lugar en donde estemos. Liz, y sobre esto que estás diciendo, de hecho en ese mismo versículo 1, Luis, dice, de manera que has sido librado de todos tus enemigos, dice el versículo 1. Y si uno va por allá, ya hacia el final de la sección, versículo 17, Luis, dice, y a quien litigare contra ti, la ley lo maldecirá. ¿Sí? Porque como también dice la escritura, o es conmigo o es contra mí. ¿Sí? Luis. Bueno, si analizamos y recordamos
el propósito por el cual estas revelaciones fueron dadas, estamos hablando entonces de fortalecerlos en todos estos problemas que recién Liz nos describía. Claro, podemos leerlo en un par de minutos, pero ellos vivieron situaciones muy complicadas. Entonces era necesario que el Señor realmente le dijera, vamos adelante, hagamos las cosas. Incluso más adelante el Señor le dice a José Smith, tienes que dedicarte a Sidón, tienes que dedicarte a trabajar en la obra. Incluso le dice, para los trabajos temporales no tendrán mucha fuerza, le dice, sino que es muy interesante lo que dice. Sin embargo, y aquí quizás puede ser una introducción para la sección que viene, entonces yo creo que Emma en algún minuto dijo, bueno, simpático todo, pero ¿qué va a pasar con nuestra familia? O sea, qué bueno que él se dedique a esto, pero ¿quién va a mantener la familia? Entonces, ahí es donde entra todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento y el consuelo que también recibe Emma en el siguiente sección. Pero bueno, estamos terminando ya el 24. Porque de paso lo que se le dice a José también se le dice a ella, ¿no? Sé paciente en las aflicciones, porque tendrás muchas, pero sopórtalas, pues he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días. Esto podría ser la historia de cualquiera de ustedes, hermanos, en sus casas. Alguno de ustedes podría decir, wow, no había visto este versículo, pero este versículo me sale perfecto. Tendré muchas aflicciones en mi vida y las he tenido. ¿Qué decirle a una persona con referente a su propia vida si está viviendo eso, pero a través de esta revelación, que es una revelación de consuelo, de fortaleza, de ánimo? Y de hecho, Liz, antes de que dé esta opinión, aquí estoy pensando, leyendo libros de administración por las cosas que hago y de desarrollo personal, dice que el liderazgo en algunos aspectos es como una bastonera que se hace al lado del camino a darle ánimo a uno, ¿no? ¿Sí? Y el Espíritu y el Consolador, ¿sí? El Señor, las revelaciones, las Escrituras, Luis, son como bastoneros, ¿no? Que están al lado del camino diciéndonos, tú puedes, sigue adelante, no te des por vencido. Liz. Sí, bueno, esta es una declaración que encontramos mucho, tanto en Doctrina y Convenios, como en el libro de Mormón. Por allá en Mateo también el Señor nos dice, persevera hasta el fin, yo voy a estar contigo hasta el fin de tus días, ¿no? Y esto me parece maravilloso porque el Señor, si bien nosotros somos cambiantes, ¿sí? Y a veces estamos, a veces no, y eso lo vamos a ver ahorita en la 25, el Señor no. Él es inmutable. Él se queda, Él permanece, ¿sí? Por eso tiene la capacidad de hacer declaraciones tan contundentes, pero también tan comprometedoras. Voy a estar contigo hasta el fin de tus días, del día en el que empiezas en esta tierra y el día que te va. Voy a estar contigo. Tiene la capacidad de hacer eso, tiene el poder, el derecho de hacerlo. Nosotros difícilmente le podemos decir a una persona con seguridad que vamos a estar con ella hasta el fin de sus días. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Entonces cambiamos, variamos, nos enojamos, nos desilusionamos, nos mudamos, ¿sí? Entonces es difícil cumplir esa promesa. Para Cristo no lo es. Ahora, aquí un breve detalle. Yo siempre decimos que las escrituras las debemos tratar para nosotros, pero definitivamente creo que el versículo 9 no es un versículo para todos. Y al menos a mí no me gustaría que el Señor en este momento me lo dijera a mí. Me gusta también tener que luchar por lo mío y que Él me ayude en eso. Entonces, este es un versículo que podemos reservar para el profeta José Smith en este momento. O para algunos con excepción, ¿cierto? Por lo menos, Liz, no sé si estarías de acuerdo conmigo, un presidente de misión, una autoridad general, un profeta, un apóstol, ¿cierto? Que ya son personas que se dedican al 100% en una ley ya vivencial de la consagración, ¿no? Exacto. Definitivamente, y algunos, estamos en posición, y uno también tiene que usar el sentido común, en el sentido de que hay personas que, por ejemplo, tienen un horario, son empleados de alguna empresa, que por supuesto sus decisiones no pasan por ellos, sino que, no sé, pero una persona que sea un empresario, que tenga un negocio, que tenga libertad, yo creo que ahí la persona puede ir midiendo los tiempos y también la forma en que yo me consagro. En este caso puntual, imagínense la restauración del Evangelio y todos los
todo el proceso, José Smith tenía que tener sin duda una atención completa. Y se le da la promesa de que a él no le faltarán los elementos necesarios para su bienestar. Y así se lo recalca también a su esposa. La esposa, como cualquier mujer, podría perfectamente estar un poquito incómoda viendo a su esposo haciendo mil cosas y a lo mejor no teniendo tiempo para trabajar y proveer para su familia. Pero el Señor le prometió de que esto no iba a Qué alivio. Qué alivio para Emma. Debe haber sido un aliciante. absolutamente, absolutamente. Bueno, hay unos versículos que no vamos a entrar, pero que les dejamos como tarea y por decisión propia no quisiera que entráramos mucho en ellos. Son estos donde habla de dejar una maldición en lugar de una bendición, ¿sí? Y sacudir los pies y todo eso. Les invitamos a que investiguen sobre esto si desean hacerlo, pero no es tan relevante para nuestra salvación como lo es, como sí lo creo que lo es el versículo 19, que cierra la sección. Luis, ¿quieres compartirlo con nosotros? Por supuesto, dice, porque has sido llamado para podar mi viña vigorosamente, sí, por última vez, sí, y también todos aquellos a quienes has ordenado, y obrarán de conformidad con esta norma. Y le vuelvo a decir, cada persona tiene una parte en esto, lo que yo les decía anteriormente. Cuando se da un llamamiento, no es que a uno le dé una lista de 100 cosas por hacer. Nunca ha ocurrido eso. Si hay un manual de instrucciones para tener una pauta, una guía, pero siempre los servicios y los tiempos son más bien como uno puede, en la medida de lo posible, consagrarse a estos llamamientos. Por eso es muy interesante que hemos sido llamados todos para podar mi viña vigorosamente, por última vez. La pregunta sería, ¿cuál será su aporte en este trabajo? Sí. Bueno, entonces aquí Liz, con este llamado que es para todos, ¿cierto? Que es para todos, entramos a esta sección 25, que es una sección dada a una mujer, ¿sí? Dada a una mujer con nombre y apellido, Emma Smith. Y que aún así, al final de la revelación, esto parece Crónica de una muerte anunciada, ¿no? De Gabriel García Márquez, que el libro empieza con el final, ¿sí? Pero esto que estoy diciendo, voy a irme al final de la revelación de Doctrina y Convenios 25, cuando dice, mi voz, esta es mi voz a todos. Aunque le está hablando además, cierra la revelación diciendo que esta es mi voz a todos. Me llama la atención de la sección 25 que lo primero que se le dice a Emma es escucha. Ahora, qué bonito este mandamiento, Liz, a una mujer. Escucha la voz del Señor tu Dios mientras te habla. Esto es algo bien curioso y me encanta la forma en la que Dios trata a esta dulce mujer que ha tenido que pasar por tanto y lo que le espera, ¿no? Si hay una mujer a la que admiro en toda la historia de la humanidad, es a Emma Smith. Siempre que veo las películas, siempre mi comentario hacia todos es, yo a mi hermosa, a Emma, tenemos que perdonarle todo. Emma merece el cielo, las estrellas, porque fue una dama elegida, una mujer que definitivamente tenemos que seguir mucho de lo que ella tiene. Ahora, vámonos al versículo. Escucha la voz del Señor tu Dios. Qué maravilloso es que cuando el Señor se toma este tiempo para ya no hablarle a este grupo de personas que conforman la iglesia, sino para hablarle a esta mujer que está sosteniendo todo esto acá en las sombras, como Shiblón, ¿no? Dice nuestro querido Luisito. El Señor primero establece quién es Él. Emma, no soy un Dios cualquiera, soy tu Dios. Eso ya le dice a Emma algo importantísimo. ¿Quién le está hablando? ¿Y por qué ella debería escuchar? Y luego entonces dice, Emma Smith, hija mía. Qué bonito. Y luego entonces coloca una relación más profunda entre él y ella. Tu padre, yo soy tu padre. No soy solo tu Dios, sino que soy tu padre. Él establece su identidad y luego la identidad de Emma. ¿No les parece esto de un padre cuando da un consejo a su hijo que lo magnifica? Así como le dijo
a José así en los momentos, magnifica tu llamamiento, él magnifica su llamamiento como Dios y como padre, elevando a su hija en este momento a un nivel superior del que tal vez ella estaba en ánimo, ¿sí? Porque tal vez Emma acá está en un ánimo muy bajito, tal vez está muy estresada, ¿sí? Muy decaída, con confusión, con preocupación, ¿cómo vamos a mantener nuestro hogar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces el Señor la eleva por encima de las expectativas de Emma. Luis, entonces aquí el Señor le dice, te doy una revelación concerniente a mi voluntad, ¿sí? Porque las revelaciones traen la voluntad del Señor, ¿sí? Y la llega a perseverar y a recibir una herencia de Sión. Recordando las palabras que tú decías al final, no olvidemos que muchas de estas palabras también las podemos aplicar a nosotros mismos, eso es muy importante. Total. ¿Ibas a decir algo? Iba a decir que algunas personas y algunas escrituras en todos los textos canónicos se les dice que sus pecados les son perdonados, ¿sí? Y a Emma se le dice aquí, tus pecados te son perdonados. ¿Qué connotación tiene eso, Luis, para una mujer en Sion? Bueno, no tan solo para ella, yo creo que para cualquiera de nosotros sería un regalo precioso, y más encima si viene de la voz del Señor, imagínense ustedes. Cualquiera me podría decir cualquier cosa, pero si el Señor me dice esto, yo creo que inmediatamente me cambia el enfoque y el agradecimiento. Y Él tiene la autoridad y Él ha hecho todo lo que se necesita hacer para decir lo que dice, y eso también es importante. Él no está especulando en relación a lo que está diciendo. Son cosas reales, porque Él pagó los pecados de todos nosotros. Por lo tanto, Él puede hacerlo en forma absolutamente libre, y eso es muy interesante. Quiero comentarles nada más una experiencia que tuve estando en los lugares históricos, donde específicamente estuve en la casa de Emma con José, en Nauvoo, una casa que entiendo que ahora es propiedad nuestra de la iglesia, pero cuando yo fui era propiedad todavía de la otra iglesia. Y entrando en uno de las casas, si no me equivoco, era de Wilford Woodruff, había una misionera y era americana, y nosotros estábamos con nuestros hijos, con mi esposa, y de repente ella nos dio la bienvenida, y no sé por qué comenzamos a hablar de Emma Smith. Y mis hijos comenzaron a hacerle algunas preguntas en español, siendo que ellos hablan muy bien inglés, pero todo se habló en español. Les aprovecho de contar este milagro. Después terminamos todos llorando. Ella dijo, yo hace años que no hablo español, y yo no sé todo lo que he hablado ahora, no tengo idea de dónde saqué las palabras, pero ella nos hizo un viaje maravilloso de toda la vida de Emma. Fue algo realmente extraordinario. Siempre con Emma hay muchas opiniones. Yo tengo la misma opinión de Liz. Si hay alguna mujer que hay que reconocer, es justamente a esta mujer. Esta mujer elegida. Esta mujer que, miren, para muestra un botón. Si yo quisiera preguntarle a alguien de la esposa de alguien, ¿qué mejor que el suegro y la suegra preguntarle la opinión? O sea, si hay algo malo que podría haber en esa nuera, nadie más que la suegra o el suegro podrían identificar porque están perjudicando a mi hijo. ¿Me explico? Claro. Por lo tanto, si ustedes van a las voces de la restauración, es parte de los elementos que podemos estudiar en Ven, Sígueme, está la opinión, bueno, por supuesto, de José Smith, y está la opinión de su madre, de Lucy Mark Smith, y del papá de José Smith, hablando de Emma. Cada vez que leo estas palabras, me emociono hasta la lágrima, porque hablan con una ternura, y eso me hace a mí sentir de que esta mujer realmente era extraordinaria. Y fíjense en el versículo 4, donde dice, y esto para todos, ojo, Sí. no murmuréis a causa de las cosas que no has visto. Muchas veces nosotros tendemos a dudar o a murmurar de cosas que no sabemos. No lo hagamos. Preocupémonos de las cosas que sí sabemos y que sí han sido confirmadas. Esta hermana, esta misionera en la casa de Wilford Woodruff, nos comenzaba a explicar y uno de mis hijos le preguntó, ¿y por qué ella no se fue con Brigham Young al West? ¿Por qué se quedó ahí? Y todo lo que pasó, después se casó,
hubo una iglesia adicional que fue, digamos, organizada, recuerdan ustedes, incluso uno de sus hijos llegó a ser el líder de la otra iglesia, y ustedes pueden leer la historia en muchos lugares. Pero esta mujer nos dijo, por algunos minutos pónganse en los zapatos de Emma, esta mujer extraordinaria, que sufrió todo lo que ustedes se podían imaginar. Ver a su esposo en muchas ocasiones en la cárcel en forma injusta, y que en ese tiempo, finalmente en Carthage, no tan solo lo apresaron, sino que lo mataron a él y también a su cuñado. Una familia completa destrozada. Y que después, me decía esta misionera, sabiendo que su mamá, Lucy Mark Smith, estaba delicada de salud y que ella debía ir hacia el West, invitada por Brigham Young, y ella, teniendo hijos chicos, teniendo que cuidar a su familia, sabiendo que tenía su casa, su suegra con una salud absolutamente Su historia, su vida ahí. y su esposo enterrado a pocos metros. Pónganse un minuto para que alguien, si tiene voy a decir una palabra fuerte, pero si tiene la desfachatez de criticar a Emma, no lo haga, porque en algún minuto vamos a ser culpables de esas malas palabras. Yo testifico que esta mujer es una mujer absolutamente digna y va a recibir la recompensa que todos sabemos, que es estar al lado de su esposo. Hay unos testimonios preciosos que en el último minuto de vida, Emma menciona el nombre de José. José, José. Y yo no tengo ninguna duda que él la estaba recibiendo al otro lado del velo. Qué palabras tan bonitas. Y bueno, me uno al club de los que no levantan su mano ni su voz hacia Emma. Y creo que ese versículo 4, no murmures, creo que tiene que ver con todos en cuanto a ella misma. Ahora, Liz, me encanta que tú nos sugerías, Luis Calkin, que leyéramos las palabras de Lucy Mack Smith. Dice, todo lo que en sus manos, hablando de Emma, dice, todo lo que en sus manos se encontraba para hacer, lo hacía con todas sus fuerzas. Y no se hacía la pregunta egoísta, ¿seré yo más beneficiada que los demás? ¿Recuerdan? Y hay textos históricos, pero también videográficos de representaciones donde Emma cede permanentemente su casa, su habitación, para que otros que vienen en el camino, que están tratando de unirse a la iglesia, pasen una buena noche. Liz. Bueno, de estos versículos, yo venía con más datos sobre los versículos, pero creo que eso ya queda para nuestro estudio personal, porque versículo 1, 2, 3 y 4 son unos versículos maravillosos donde podemos seguir buscando y viendo muchísimo más. Pero eso se los dejo para mi clase. Ahora, en la parte más abajo, uno de los llamamientos por los que más conocemos a Emma es por el llamamiento de los himnos, ¿no? Y dice, también te será concedido, en el versículo 11 dice, también te será concedido hacer una selección de himnos sagrados, de acuerdo con lo que te sea indicado, para el uso de mi iglesia, lo cual es de mi agrado. Porque mi alma se deleita en el canto del corazón. Alma lo dice, ¿sí? La canción que redime. La canción que redime, podéis sentir eso ahora, la canción que redime. Cuando estamos en la Biblia y vemos a Isaías, vemos que todo el tiempo la música es parte de la alabanza hacia Dios. ¿Quién de nosotros, cuando llega con un alma apesadumbrada el día de reposo, cuando llega con un alma que ha sido batida por los desafíos de la semana y se sienta en la sacramenta y entonces suena, yo sé que vive mi Señor, o suena, asombro me da? ¿Quién de nosotros que llega con su alma rota a una silla, escuchando aquellas melodías, no sale con un alma un poco más curada? Porque este es el canto del alma, ¿sí? Que viene directo del corazón. Además se le asigna tocar el alma de las personas por medio del oído, ¿sí? Para que llegue directo a la mente y al corazón.
Este es un llamamiento maravilloso que a muchos de nosotros nos alegra la vida, y nos alegra la vida a todos cuando vamos a la capilla. ¿Sí? Cuando estamos en la iglesia, compartimos con nuestros hermanos. En la primaria me encanta ver a los niños cantar la nueva canción de los niños que se llama Getsemaní, ¿sí? Cristo me ama a mí, y los niños elevan más su voz, y tú sientes así el corazón como que está muy, muy, muy chiquito. Y le agradezco a Emma Smith que haya tomado este reto tan grande, pero tan maravilloso, de llevar el espíritu a mi alma de una manera melodiosa, ¿sí? Se lo agradezco muchísimo porque tuvo el valor de tomar un reto y convertirlo en un éxito. Eso solo lo puede hacer una dama elegida. Entonces, ahí. Así es, bueno, y podríamos entonces, después de cerrar esto, dejar como tarea en su noche de hogar, en el repaso de Ven, sígueme de manera personal o familiar, busquen todas esas cosas a las que se les llama Emma, porque se le llama ser un himnario, digámoslo así, ¿cierto? Una selección de música, que eso es lo que conocemos hoy día como un himnario, Luis. Pero también se le llama a otras cosas como ser fortalecedora, ser una consoladora para su esposo, predicar, ¿sí? Animar a los demás, cuidarse del orgullo, ¿no? Y deleitarse en su esposo y en las escrituras. Creo que así como esta revelación, lo aprendí hace muchos años, fue dada para ella, todos los que querramos llegar donde Dios está, se nos da el mismo mandamiento. Versículo 15, guarda mis mandamientos continuamente y recibirás una corona de justicia. Y si no haces esto, no podrás venir donde yo estoy. Y de cierto te digo que esta es mi voz a todos. Luis, ¿cómo cerramos esta clase en honor a esta dama elegida? Yo por lo menos en el programa de instituto por más de 20 años, yo creo que independientemente del curso que dictaba, cada vez que salía la mujer como parte del tema, era imposible no mencionar a Emma. Cuando salió esta película, visto bajo la perspectiva de Emma, no sé si recuerdan, pero siempre se dio aquí en la Manzana del Templo, en unos teatros especiales, estuvo por muchos años, se daba ahí en ningún otro lugar. Me tocó ver esa película, y yo cada vez que entraba a ver esa película salía pero con los ojos hinchados. No es lo mismo recibir el relato de una historia, y no es lo mismo cuando uno se pone en los zapatos de cada persona y ve la vida de acuerdo a los acontecimientos desde ese prisma. Me encanta. A veces uno ve una figura, la historia a veces uno la ve como una gran película completa, pero pónganse por un minuto en los zapatos de Emma, desde el momento en que conoció a José Smith, con la oposición de sus padres, con todos los desafíos que significó, con la pérdida de 3 hijos, con todas las pruebas que ocurrieron, con los encarcelamientos de su esposo, con la muerte, el martirio de su esposo, su amado esposo. Por favor, estudiemos la vida de Emma para que podamos, con mucha honestidad, darle los méritos que realmente se merece. Yo testifico que no tan solo Emma, sino que la gran mayoría de la iglesia, que son mujeres dignas, con muchas de las que están conectadas hoy día viendo la clase. Y probablemente ustedes no salen en ninguna escritura, no salen en ningún periódico, pero el Señor sabe exactamente los sacrificios que ustedes hacen por su familia y por la obra. Un homenaje para ustedes. Yo recuerdo a mi mamá, a mi abuela, a mis nietas, a mi esposa, a todas las mujeres que están a mi alrededor. Y por cierto que son una bendición. Luis, me adelantaste, y antes de que Liz cierre con sus palabras, quiero pedirles, hermanos, que aprovechen para dejar en esta clase un comentario con 2 cosas. 1, ¿cuál es su himno favorito? Para hacerle un honor a esta mujer que hizo la primera selección de himnos. Y lo segundo es, ¿cuál es esa mujer que para ustedes en su vida sería una dama elegida? Liz, terminamos contigo. Esperamos sus comentarios ahí, hermanos. Bueno, una sección cargada de poder y mucho alimento espiritual. Me encantó haber podido estudiar con ustedes dos, que son mis maestros favoritos, estas enseñanzas tan poderosas, y poder aprender de ustedes mucho más. Nuevamente, gracias por invitarme. Terminando con Emma, termino
testificando que cuando seguimos el ejemplo de una mujer como Emma Smith, quien sigue el ejemplo de Salvador, llegaremos a ser mujeres elegidas en la actualidad. Llegaremos a ser mujeres que seremos muy bien estudiadas, seremos muy intelectuales, ¿sí? Seremos muy capacitados, muy espirituales, seremos buenas madres en Sion, seremos buenas esposas, buenas hijas, buenas amigas, buenas ciudadanas y seremos buenas hijas de Dios. Eso lo garantizo porque desde que soy pequeña siempre me ha asombrado la vida de Emma y siempre la he visto como un referente y como una mujer a la que yo quiero llegarme a parecer, siguiendo alguna de las cosas tan maravillosas que ella tiene, porque aún no llego hasta ese gran nivel de ella, pero siguiendo esos pasos he visto cómo eso ha fortalecido mi vida y me ha traído hasta acá. Me miro a mi alrededor y visualizo algunas jóvenes que se han alejado y que no han seguido ese ejemplo. Y entonces pienso en mí y le agradezco a Dios por haber puesto una mujer, una dama elegida en esta tierra, para darme el ejemplo a mí de lo que yo debía hacer. Espero algún día llegar a los talones, siquiera, de esta gran mujer. Y bueno, me voy con eso. Muchas gracias por haberme invitado a esta clase, Pablo. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, gracias a Luis Calkin, que es nuestro coanfitrión y nuestro maestro aquí de siempre. Gracias a Liz Posada por ser nuestra invitada del día de hoy. Cierro esta clase diciéndoles que esta noche, como todos los domingos, ustedes también van a poder encontrar el contenido de la clase de Pepe Valle. Esperamos que lo puedan disfrutar también aquí en Central de las Escrituras. Luis Calkin, Liz Posada, hermanos y hermanas, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta clase nos ayude a todos, al menos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por su compañía. Nos vemos la próxima. Un abrazo. Chao, chao.